Jairo Estraquia. Acá estamos para dar el detalle de lo que es el proyecto de reforma laboral que ayer finalmente se firmó en casi 80 páginas y se giró al Senado de la Nación, donde la que lo va a estar defendiendo y lo va a estar llevando adelante como vocera del gobierno es la ahora senadora Patricia Bullrich, que tiene una larga historia, por ejemplo, de haber sido ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza. Acordate, Anaís, vos no sé si ni siquiera nos registrabas en el mapa, que durante el gobierno de la Alianza, que terminó allá en el 2001, la ahora senadora y que ha pasado por tantos partidos, fue en un momento ministra de Trabajo y de hecho por pelearse con los gremios, específicamente con Hugo Moyano, la bautizaron la piba porque tenía un tono como de la calle donde se la iba bancando en programas de televisión, por ejemplo, con un Hugo Moyano que estaba en aquel momento al líder de los camioneros muy fortalecido. A partir de ahí creció también la imagen de Patricia Bullrich, sobrevivió a la crisis del 2001. Sobrevivió al que se vayan todos, que fue un eslogan con el cual se buscaba una renovación total de la clase política argentina, que no fue tal. Siendo ella funcionaria de la Alianza, del gobierno que motorizó el reclamo y que se terminó yendo el presidente Fernando de la Rúa en helicóptero. Bueno, esa Patricia Bullrich hoy está, te diría, en su salsa. Ayer estuvo, por ejemplo, en una presentación del grupo Techint, que es un grupo siderúrgico muy importante de Argentina, y sentada al lado de su titular, Paolo Roca, desgranó, pero como si estuviera esperando el momento para sentirse la vocera de los cambios laborales, con una soltura y generando aplausos en un auditorio de empresarios que por lo menos no dejan de llamar la atención lo confortable que se siente en este escenario ella, en este nuevo contexto también de un gobierno fortalecido por las urnas. Ahora, bajemos a tierra. ¿Qué es la reforma laboral que está proponiendo el gobierno? Te voy a hacer primero de lo general a lo particular. El gobierno llega a la conclusión de que hay que cambiar la ecuación en la relación empresas-trabajadores. Que hoy hay demasiados costos que asumen las empresas por hacer frente a distintas situaciones que benefician a los trabajadores, ya sea por regulaciones que vienen de convenios colectivos de trabajo, ya sea por decisiones que después toma la justicia cuando un trabajador le hace juicio a una empresa. Y en ese contexto, para que vos lo entiendas en una línea, la reforma laboral que propone el gobierno busca que el costo de tener un trabajador para una empresa baje significativamente. Y eso lo toman como una especie de incentivo a que haya entonces más inversiones. Si a la empresa cada trabajador le cuesta menos, tanto en el momento de tenerlo como empleado, como eventualmente cuando tenga que pagar una indemnización, el gobierno supone que eso va a promover que haya en una planilla donde se tiene que definir una inversión, más incentivos a que esa inversión se concrete y que eventualmente se tome más personal. Esa es la mirada, si vos querés, cuando uno dice, bueno, pero ¿para qué hace esto el gobierno en términos de espíritu de proyecto de país? Esa es la primera respuesta, si vos querés, la más benevolente hacia el gobierno. La segunda, y la puedo combinar una con otra, también es cierto que se trata de un proyecto que después vamos a ir desgranando parte por parte y que hay que ver qué termina saliendo del Congreso, donde todo lo que es relación empleador y empleado y tiene algo en disputa hoy en día que es más beneficioso para el trabajador, se termina de resolver en este proyecto con un cambio de ecuación donde termina siendo más conveniente para la empresa. Ahora te voy a dar ejemplos, pero lo digo así porque ayer la ministra de Seguridad saliente, ahora senadora, Patricia Bullrich, decía, esta ley es equilibrada porque no es ni antiempresa ni antitrabajador. Y cuando fue desgranando todos los puntos, vos decías, che, pero en todas estás destacando que mejora la situación de la empresa. Vamos a hacer tres grandes grupos, si vos querés, de medidas que están en la reforma laboral que va al Congreso. Artículo por artículo, lo que se cambia fundamentalmente es una ley de la década del 70 en Argentina, que es la ley del contratos de trabajo. El gobierno lo que está haciendo, por un lado, es decir, che, ¿vieron que hay un montón de convenios colectivos de trabajo? Sí. ¿Qué quiere decir eso? En Argentina existe la negociación colectiva. Como hay
relaciones asimétricas, una empresa tiene más poder que un trabajador a la hora de discutir un aumento de sueldo o discutir en qué condiciones trabajamos en una empresa. La negociación colectiva en su momento vino a tratar de solucionar esa asimetría, es decir, che, no tiene las mismas chances un trabajador solo o los trabajadores de una empresa sola si discuten con esa empresa que si se juntan todos los trabajadores de esa rama y discuten con alguien que represente a todos los empleadores de esa rama. Entonces se hace una negociación colectiva y esa negociación colectiva llega a establecer condiciones en un convenio y después a partir de esas negociaciones colectivas se discuten las paritarias y se discuten cómo se distribuye el trabajo en la empresa y todo desde una negociación de un gremio que es el colectivo de trabajadores con una patronal de, no sé, una cámara empresaria que representa a todas las empresas. Esa negociación colectiva, el gobierno dice, hay que empezar a dejarla atrás. Y establecen una condición que es, che, facilitemos que si una empresa quiere hacer un convenio puntual con sus trabajadores, lo pueda hacer y no tenga que ceñirse a el convenio colectivo de ese sector. Entonces el gobierno dice, habilito convenios por empresa. Y de hecho hay un espíritu detrás de esto que dice el gobierno que es, yo quiero que el convenio o el arreglo laboral más chico predomine sobre el grande. Si hacemos en la empresa, que el de la empresa, no sé, tal, con tal grupo de trabajadores, sea el que mande por más de lo que diga el convenio de esa actividad. Sea mejor o peor el arreglo que logró cada uno. Jurídicamente que el concepto es de prelación, que prevalezca el convenio más chico, más local, más cercano al lugar de trabajo que el convenio general. ¿Y si no hay convenio chico, se rigen por el grande? Bueno, en ese caso sí. Lo que pasa es que está abierta la posibilidad que ese convenio se dé. El gobierno te va a decir, de esa manera la empresa va a organizar mejor su trabajo, va a tener costos más bajos porque no le van a trasladar algún arreglo grande. Pero puede presionar el dueño de la empresa a los empleados y obligarlos. La contracara es, vuelve el trabajador a una situación más de asimetría como era originalmente. Pero el gobierno dice, che, esta es una manera de empezar a cambiar las reglas laborales. La segunda, ustedes van a escuchar hablar una palabra que capaz no la escucharon en su vida, que es la ultraactividad. El gobierno dice, es el fin de la ultraactividad. Les dije, convenios colectivos, un grupo de trabajadores con un grupo de empresas de una determinada área de la economía, habían hecho un convenio colectivo de trabajo. Ese convenio colectivo dice, che, lo firmamos hoy, dura hasta tal fecha. Cuando ese convenio llega a esa fecha, históricamente se decía, sigue rigiendo mientras no haya otro convenio. Entonces, si las partes, los trabajadores y la empresa, no se juntaban a discutir un nuevo convenio con nuevas condiciones de trabajo, sigue rigiendo el anterior. De hecho, hay muchos convenios colectivos en Argentina que rigen, se firmaron en el 1975, y fueron venciendo. Claro, el gobierno dice, a partir de hoy, convenio que está vencido no rige más. Claro. Que se junten las partes a discutir uno nuevo. Entonces, otra medida que dice el gobierno es, che, facilitémosle a las empresas, y el gobierno dice a los trabajadores, a que discutan nuevos convenios porque las condiciones en el mundo cambiaron, lo cual es cierto. Pero otra vez dice, che, que se junten a discutir de vuelta. Entonces aparece otro capítulo en la reforma laboral que es fin de la ultraactividad. No, los convenios no rigen más. De hecho, van a convocar a todos los sindicatos. ¿Qué se arreglan los convenios para el que no todo, está al tanto o es monotributista y no tiene ni idea de lo que estamos hablando? Todo. Condiciones de trabajo, horas de trabajo, lugar donde vos podés trabajar o no trabajar. Vacaciones. Horas extras. Por fuera de lo que ya establece la ley general, que establece para todos, cada actividad establece en un convenio los temas puntuales de esa actividad que van a regir para su rubro. Bien. Categorías, para esta tarea se gana a partir de tanto, cuando pasas a hacer tal otra tarea se gana a partir de tanto. A partir de tal horario se paga tal... Claro. Todo tipo de normativas que es cierto, para contar algo que el gobierno y también mucha gente del sector laboral dice, que muchas de esas cosas que se firmaron en el 75 han quedado de modé, han quedado fuera de órbita por la tecnología, porque cambiaron los procesos productivos, porque ya no existen más las tareas que ahora las hace una máquina. O sea, es cierto que ahí hay algo que revisar. La pregunta es si en esa revisión el foco va a ser parejo de cuidar la situación laboral de los trabajadores y sus ingresos, o si va a ser el foco bajarle el costo a las empresas. El componente convenios colectivos es central por esto que te estoy diciendo en la reforma laboral que plantea el gobierno. Hay otro componente que es evitarle juicios a las empresas y bajarle el costo de los juicios a las empresas. En Argentina,
hay un mecanismo habitual de gente que es despedida y que una vez que es despedida, además de cobrar la indemnización o en paralelo al proceso de cobrar la indemnización, va a la justicia laboral. A veces con razón, a veces para tratar de llevarse más guita. Sí. El gobierno lo que está diciendo es, voy a tratar a través de distintos ítems que van en el articulado de la reforma laboral, de dejar bien claro cómo se tiene que calcular la indemnización de cada trabajador despedido y cómo va a ser el proceso por el cual eventualmente va a tener la posibilidad la empresa de no tener ningún tipo de contingencia laboral. Entonces le va a decir, que hoy no escúchame, está claro, hoy las leyes laborales no son claras. hay una serie de ítems que se han ido agregando que tienen que ver con determinadas multas, con determinados daños que el trabajador dice y muchas veces sufre y que hacen que el trabajador vaya a la justicia y le diga, che, me generó todo este daño, este trabajo, me están pagando una indemnización, pero en realidad me tienen que pagar más por todo este daño que me están generando. O por todo esto que no me cumplieron, debería haber multas. Eso hacía que se generaran juicios muy grandes, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, que cuando llega el momento de pagarlo por parte de la empresa, le genera un problema para el pago de los sueldos o incluso para seguir funcionando. Ahí otra vez, hay una elección del gobierno de decirle, pongo un límite al monto de guita que eventualmente va a surgir de un juicio. No lo puede garantizar esto el gobierno porque la justicia sigue funcionando como órgano independiente, pero trata de ceñir, de achicar, de limitar lo que sean los ítems para calcular la indemnización y para eventualmente calcular reclamos judiciales. Ese es otro componente. Muy importante ayer, muy resaltado por Patricia Bullrich. Y después hay todo otro componente que tiene que ver con la cantidad de horas y las vacaciones, la cantidad de horas trabajadas y las vacaciones. El gobierno quiere habilitar la posibilidad de que las vacaciones sean móviles, que no tengan que ser periodos determinados en un determinado momento del año, sino que puedan ser fraccionadas y distribuidas a lo largo del año. Y al mismo tiempo quiere establecer la posibilidad de que exista banco de horas, donde si vos querés trabajar, esto dice el gobierno que va a ser voluntario, hay que ver después cómo se instrumenta, si se aprueba y no se impone como condición en una relación asimétrica donde ya no va a haber convenio colectivo, porque todas las partes empiezan a dialogar entre sí. Pero el gobierno quiere dejar habilitado que en vez de que haya una jornada de 8 horas, donde si vos trabajás la hora 9 te pagan una hora extra, vos puedas elegir, en el caso de que vos puedas elegir, en diálogo con la empresa, trabajar un día 12, otro día 12 y tomarte el viernes, porque ya hiciste 4 más un día y 4 más 8, no son horas extras. Porque no es que trabajaste más de 8 y la 9 es extra. Estás adelantando. Estás adelantando porque tenés tu banco de horas. Esa es otra concepción que el gobierno está cambiando. Es que también el gobierno ayer decía, hoy los trabajadores, los más jóvenes no trabajan más las 8 horas, quieren tener libertad para no ir los viernes. Patricia Bullrich pintaba un escenario de Disney, pero es otra alternativa muy, muy importante. Y después aparece el componente antisindical, que es un componente muy marcado y muy aplaudido ayer cuando hablaba Patricia Bullrich en el evento de Techín. ¿Qué quiere decir el componente antisindical? Propone el gobierno que no haya cuota compulsiva que le tomen a los trabajadores que están en blanco de su salario para financiar al sindicato. Muchas veces cuando te dan un aumento, el primero o el segundo, o el primero y el segundo van al sindicato. No, pero de manera... Sí, lo que hay es una cuota, un porcentaje. Nuevo aumento se lo queda el sindicato. Pero lo que hay es un porcentaje de tu salario que se toma como cuota sindical, además, aun si vos no sos afiliado. Claro. ¿Por qué? Porque la lógica detrás de eso es el sindicato diciendo, che, si yo negocio un aumento, el aumento va para todos. Vos viajas gratis. Para los que son mis afiliados y para los que no son mis afiliados. Entonces, financiame la representación colectiva. Claro. Acá el gobierno está diciendo, por un lado, achiquemos lo de la representación colectiva, vayamos a representación más local por empresa, y al mismo tiempo manda un proyecto que dice, basta de sacarle la plata compulsivamente a los gremios. Entonces, a partir de ahí, tenés la marcha del jueves que viene. Bien. Porque los gremios dicen, me estás afectando mi funcionamiento. El gobierno dice, estoy sacándole la caja a un grupo de burócratas que están hace 3 décadas. Y puede ser que existan las dos cosas, los burócratas que están hace 3 décadas y la representación colectiva. Sería la casta sindical, sería. Claro. Y para después mirarlo en detalle, también cambia la guita para indemnizaciones.
¿Por qué? Porque el gobierno crea un fondo de asistencia laboral que tiene nombre de fusil, FAL, y que con ese punto lo que dice es, le saco plata a las contribuciones patronales y financio el pago de indemnizaciones que no van a salir más de la caja de las empresas. Todo esto son casi 80 páginas que van al Congreso de la Nación y que mientras la gente esté brindando, el gobierno lo va a querer transformar en ley para cambiar las condiciones laborales 80. en Argentina. Oliva. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Felices fiestas. Te podría contar técnicamente por qué la